Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema hoy de concepto unitario y plural del derecho, el tema 2. Esta, como ya sabéis, es la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos un poco más rápidos, vamos a intentarlo verlo más rápidamente, pero haciendo pausas en las cosas importantes que han caído otros años, preguntas de otros años y preguntas de desarrollo de otros años, tanto de test como de desarrollo. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tema que nos comienza hablando de ese concepto unitario del derecho, pues que a pesar de esa distinción clásica de derecho público y privado, pues además hay que afirmar que la realidad responde siempre a un todo unitario. Y ahora vamos a ver una introducción filosófica de, pues bueno, los filósofos griegos, donde nos habla de que el hombre es un ser social por naturaleza, como decía Aristóteles. Define al hombre como zoon politikon, o animal político o cívico, se puede traducir. Es un ser que vive con otros seres iguales en la polis. ¿Y esto por qué es así? Pues bueno, esta parte lo explico yo, aunque no viene en el libro. ¿Pero por qué? Porque dice Aristóteles que el Estado es una creación natural y el hombre, pues para ello, la naturaleza le ha otorgado al hombre el don del habla, la virtud del habla. Entonces es el estado donde el hombre puede alcanzar la felicidad, que es el fin del hombre. Pero el medio para alcanzarla es la virtud. ¿Qué es la virtud? Pues una actitud, una excelencia, ejercitando. ¿Cómo se alcanza? Pues es como se ejercita. Pues se alcanza la excelencia ejercitando la función que es más propia del hombre. ¿Cuál es? Pues la actividad racional, razonar. Razonar no de cualquier forma, sino razonar de acuerdo con la moral e intelectual, en definitiva, la contemplación filosófica. Pues eso, el razonamiento filosófico. Ese es el medio para alcanzar la felicidad. Ya os dicen que sigáis estudiando, ¿vale? Que es la forma de alcanzar la felicidad. La convivencia político-social en las relaciones debe ser regulada, porque la propia condición humana, la convivencia, provoca conflictos. Es imprescindible pues, que para que haya paz, pues que no haya guerra, ¿no? Y para que no haya guerra, ¿qué hay que hacer? Pues que haya unas normas objetivas que regulen las distintas esferas de libertad del hombre y la actuación entre los particulares. Así nos dice el libro que surge el derecho como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Este concepto de derecho se corresponde con el que denomina la dogmática moderna. La dogmática moderna denomina, distingue derecho objetivo y derecho subjetivo. Esto puede ser pregunta de test, como ha sido toda pregunta de test, ¿vale? El derecho objetivo es en sentido de conjunto normativo y el derecho subjetivo es la facultad de una persona. Resumiendo, derecho objetivo es, como conjunto normativo es, por ejemplo, me referiría a este tipo de derecho objetivo cuando digo yo estudio derecho, y derecho subjetivo es una facultad del particular sobre una cosa frente a otra persona, es cuando yo digo tengo derecho a una prestación por desempleo, ¿vale? Pues entonces, en este caso, sea subjetivo. Objetivo, conjunto normativo. Subjetivo, pues derecho de alguien o sobre algo o alguien, ¿no? Pues bien, cada escuela filosófica ha definido lo que es para él el derecho. Pues hay dos grandes concepciones presentes en nuestro ordenamiento, en nuestro universo jurídico contemporáneo, y bueno, pues al definitiva hay que recurrir al derecho romano para explicar la forma de entender y para aplicar el derecho. Bueno, nos dice el libro que el gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho. La genial creación jurisprudencial, desarrollada sobre todo en la época clásica, los juristas ofrecían una solución a una cuestión litigiosa
¿Y qué ocurre? Pues que el derecho se encierra en unos textos que contienen constituciones imperiales, obras de los juristas de las constituciones imperiales, en las obras de los juristas de la etapa clásica. ¿Vale? Importante. Las constituciones en las obras jurídicas de la etapa clásica. Los juristas clásicos. Podemos decir que en Roma el derecho ha sido creado para dar respuesta a casuística a las emanadas de los autoritas, ¿no? Del poder moral, es decir, los jurisconsultos. Pero ha de advertirse que ese mismo derecho, disperso y asistemático, ha sido transmitido posteriormente y gracias a los procesos de codificación nos ha llegado a nosotros, en el siglo XVIII y XIX, a través de un texto que se llama la Compilación Justinianea, denominada desde el siglo XV Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis, ¿vale? Ahora bien, siempre habrá que recurrir al mismo acervo común, que es el derecho romano, casuístico, compilado en textos, para comprender tanto el sistema abierto, el common law, el de los precedentes, el que se supone que teóricamente no tiene códigos, como en el denominado con derecho continental o derecho cerrado, con base en la tradición napoleónica. Así, el sistema anglosajón se sirve del derecho práctico, problemático, casuístico, emanado del modelo jurisprudencial romano clásico. Este sería el case law, los precedentes, ¿verdad? El sistema codificador entroncaría con el derecho recogido en la compilación justinianea, pues es verdad, en esos códigos, esos textos. La unidad y la unicidad del derecho se declara en relación con un concreto ordenamiento jurídico. Parece que se contrapone con el hecho de que está formado por una pluralidad de normas. La diversidad, pues, genera dos problemas. Uno son las contradicciones o antinomias y las lagunas. En un mismo supuesto de hecho se produce una contradicción, es decir, una antinomia, pues cuando a un mismo hecho tiene un resultado distinto. Entonces hay una contradicción, una antinomia. Y la segunda cuestión es inversa a este planteamiento. Cuando no existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que lo contemple o lo regule, pues entonces decimos que hay una laguna. Entonces, ¿para qué sirve esta unicidad y esta unidad del derecho? Pues para aclarar las contradicciones y suplir o colmar las lagunas que pueda existir, ¿vale? Eso le da unidad al ordenamiento. Pero ¿cómo hacemos que sea unitario el ordenamiento jurídico de un sistema jurídico? Pues estableciendo una jerarquía entre sus normas. Para resolver cómo aplicar las normas, pues el derecho responde a un todo unitario si establecemos una estructura jerárquica, piramidal, como de la que hablaba el austríaco Hans Kelsen, ¿vale? Esta teoría se denominaba normativista, porque claro, la interconexión entre normas supone una subordinación correlativa hasta llegar al vértice de la pirámide legislativa en la que está la Constitución, ¿vale? Tiene pues esta estructura jerárquica. En suma, la unidad del ordenamiento jurídico debe derivar otros dos rasgos definitorios, que son los que van a responder directamente a las antinomias y a las lagunas, ¿vale? Es decir, si el ordenamiento jurídico tiene unidad, va a haber coherencia. Esta coherencia supone que se van a resolver las antinomias, las contradicciones. ¿Por qué? Porque hay principios que determinan cuál de las normas van a ser aplicadas. ¿Qué norma tiene que ser aplicada en caso de esa contradicción? Y luego, plenitud. ¿Qué pasa si hay plenitud? Pues que las lagunas le vamos a tapar.
Coherencia, cuando dos normas se contradicen, tenemos principios que nos van a decir cuál se aplica, y plenitud, cuando hay una laguna, pues llega la plenitud y la colma, ¿vale? La llena. Entonces, cuando se da esa laguna normativa, pues se aplica por analogía o por aplicación extensiva, por distintos métodos, pues esa laguna se colma. Así, el sistema legal es realmente eficaz y operativo al dar respuesta a toda la demanda social, al principio de unidad del derecho, lo que provoca algo importante, que es la seguridad jurídica. Concepto nuclear del derecho. Pues derecho viene de directum, del latino. En latín se utilizaba, en la jurisprudencia romana se utilizaba más ius, porque, y luego más tarde, en la etapa posclásica, pues con la entrada del cristianismo, pues el derecho, lo recto, la adecuación de la conducta a la norma, lo justo, el derecho coincide con lo recto, porque entra el cristianismo, entendiendo portar la adecuación de la conducta de las normas que establecen un comportamiento que debe adoptarse para actuar correctamente. Los jurisconsultos clásicos utilizaron preferentemente la voz ius, que puede equipararse a lo justo. Para iniciarse en el conocimiento del derecho hay que acudir al digesto, un mayor tesoro jurídico. El digesto es una parte esencial de la compilación justinenea llamada Corpus Juris Civilis. Desde el siglo XV se inicia el digesto con el título 1 del libro 1, que lleva por rúbrica sobre la justicia y el derecho. El digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo XVI por mandato del emperador Justiniano. Pregunta, pues. Esta recopilación se resuelve a la base de ordenar materias por temas, pluralidad de fragmentos de los juristas que vivían en la denominada etapa clásica. ¿Vale? Pregunta de test sobre el digesto. Es decir, pregunta de test, esta también cayó en 2022. ¿Quién eran los juristas? Pues los juristas clásicos. Puede que nos diga etapa clásica, pero fragmentos de los juristas clásicos tenemos que entender, que también puede caer en test. Ulpiano conviene que ha de dedicarse al derecho primariamente de donde deriva el término ius, es llamado por derivar de justicia, pues como define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. El jurisconsulto está diciendo que lo parece lógico que el ius, por ser lo justo, la justicia es tal por acomodarse al ius. En el pensamiento griego la justicia es una virtud. ¿Sí? Bueno, la justicia forma, junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza, el cuatripartito de virtudes cardinales que llamará el cristianismo después de la filosofía griega, que las identificaba como virtudes. ¿Cómo se llegan a identificar estas virtudes, la prudencia, la fortaleza, la templanza? Pues bueno, estas aparecen en un libro, en un pasaje que se llama Fedro de Aristóteles, ¿vale? Un diálogo, de Platón, perdón. De Platón, que estoy un poco constipado y despistado. ¿Con qué? Pues con el mito del carro alado, el diálogo Fedro de Platón, del que fue discípulo Aristóteles. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis pues que tenemos una parte que es el mundo sensible, la parte en que está el mundo inteligible, el carro alado, lo que representa es el paso del mundo sensible que podemos tocar al mundo inteligible de las ideas. En ese espacio de carro en el que el carro alado va, pues el alma, en este paso, pues si bien tres partes, o está representada por, uno por el caballo, el caballo negro, que es el alma concupiscible, el caballo blanco, el alma irascible, y el áuriga, el alma racional. Bueno, pues ahí lo tenéis. Os dejaré tenéis un enlace debajo de este vídeo donde tenéis un audio que está muy bien explicado y que seguramente os gustará, ¿vale? No me detengo más en ello. Simplemente recomendaros que escuchéis ese audio. A mí me gusta mucho, de vez en cuando lo escucho.
y os lo recomiendo. Bueno, vale, llegamos a la conclusión de que la justicia es principio y fin del derecho. Celso decía que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo, eso nos dice un piano, y pues bueno, seguimos lo mismo, que Ulpiano define la jurisprudencia como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. El alius, la jurisprudencia, tiene por objeto discernir entre lo justo y lo injusto. Estamos dando de vueltas a lo mismo. Los griegos definieron la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo, y luego, pues, el mundo romano, pues, adoptó esos pensamientos, transformándolo en que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. En opinión de Fernández Buján, las notas más características del derecho la conforman... Un segundo, chicos. Que estoy un poco constipado. Vale, pues el derecho lo conforman un conjunto orgánico, sistemático y concatenado, que trata de evitar las antinomias entre normas, es decir, las contradicciones, y estas normas tienen por objeto la regulación de la vida social del hombre, con arreglo a unos valores y principios, y por tanto son imperativas, ¿vale?, para que se cumplan, ¿no? Porque voluntariamente también las podemos cumplir, ¿no? Para el caso de que no, se hacen obligatorias. El concepto de ley en su relación con el concepto de derecho. Pregunta de desarrollo que he caído muchas veces. Pues aquí hay que hablar, incluso en febrero de 2022. Pues ya veis, tenemos que hablar de que tenemos tendencia a hablar del derecho, un conjunto de legislación, pero que hay concepciones que nos hablan de que puede ser algo más. Bueno, en definitiva, tenemos varias definiciones de la RAE y en que nos dice que una norma es algo constante, invariable de las cosas, nacida de la causa primera. Bueno, pues tenemos distintas definiciones y también hay una cuarta que se dice el régimen constitucional respecto al cual es una disposición votada en las Cortes. Pues bueno, aquí habla de norma, pues como la votada por el Parlamento, que es el legislativo, la ley positiva, la ley votada en la Cámara Representativa, la expresión de la voluntad del elector. Nos dice que el referéndum acaba siendo la expresión democrática directa porque no es representativa, pero tampoco es la ideal, porque en cualquier referéndum, como sabéis, pues hacen preguntas muy cortas y que no dan mucha opción, más que así o no. Pero bueno, evidentemente el positivismo en español hay otras expresiones que también se refieren a la ley. Por ejemplo, si digo a toda ley, pues se refiere a una estricta sujeción a lo justo. La ley de caballero asegura la verdad del afirmado. Con todas las leyes de la ley, pues parece que cumple ético lo debido, de buena ley, en perfectas condiciones morales, de ley, pues de forma recta u honrada. Es decir, el saber popular y la sensibilidad pues, popular pues, han expresado el concepto de ley algo más allá de lo legislado. El árbol del derecho. ¿Qué es el árbol del derecho? Pues sabiendo que el derecho, o llegando a la conclusión de que el derecho es un conjunto unitario, pues se van configurando por la práctica judicial distintas ramas del derecho. La actividad forense, en el ejercicio de la abogacía, la actividad en el ejercicio de la abogacía pues hace que los abogados se vayan especializando en distintas materias y al final se van creando esas ramas del derecho que no son más que especializaciones del derecho, pues no sé, el derecho urbanístico o distintas ramas del derecho que se van creando, ¿no? Al final serán ramas económicas y bueno, no sé, también hay ramas económicas también, y luego habrá, pues imaginaros, una rama de derecho de criptomonedas, pues al final habrá cosas así, ¿no? Las ramas van creciendo. La bipartición principal, derecho público, derecho privado, pues aquello también muchísimas veces. ¿Por qué? Pues porque es una clasificación, la clasificación de mayor regambre de la historia. La diferencia entre derecho público y derecho privado. Es una creación jurisprudencial romana.
La división venía recogida en un texto de Ulpiano, dentro del digesto de Justiniano, el digesto encargado por Justiniano, donde hay una distinción entre derecho público y derecho privado. ¿Por qué? Por razón de interés. ¿Dónde está? Pues está en un texto que nos dice el digesto. ¿Y qué nos dice? Pues que el derecho público consiste en el ordenamiento religioso. El derecho público es el que respeta al Estado de la República. Y el privado, el que respeta a la utilidad de los particulares. ¿Veis? Hay un interés público o una utilidad. Una utilidad pública o un interés público y un interés privado. Y eso, que el derecho público consiste en el ordenamiento religioso, los sacerdotes, magistrados, y el privado, pues ya está compuesto por preceptos naturales, tegentes, civiles, un poco esa clasificación que hace el derecho romano. Disculpad, que estoy un poco constipado y no se me entiende mucho. Bueno, esta es muy importante, esta pregunta, repasarla bien, porque ha caído muchas veces. Así que yo recomiendo que la estudiéis. Esta diferenciación de derecho público también se puede hacer por otras cuestiones. ¿Por qué? No solo además del interés, pues en el derecho público interviene el ente público desde una posición de superioridad. Una característica más, además del interés como factor diferenciador. Más factores diferenciadores. Pues las normas de derecho público presentan un carácter imperativo. Segunda diferenciación. Es decir, que impide el pacto en contrario. No puede llevar a acuerdos con la administración en contra de las propias leyes de la administración. ¿Entendéis? Las normas del derecho privado son de carácter dispositivo y suele ser que tenga un carácter subsidiario. Otra, dispositivo, y 4, subsidiario. ¿Vale? Ahí tenéis distintas características diferenciadoras. Aquí tenéis una tabla, ojo, esa tabla no entra, pero aquí también tenéis algunas cuestiones de diferencias interesantes. Otros criterios de clasificación, pues derecho general, derecho especial. El derecho general es por excelencia el derecho civil. ¿Por qué? Pues porque se aplica de forma subsidiaria a todos los demás a todos los demás órdenes jurisdiccionales y ramas del derecho. Y el derecho especial, pues son aquellas, otras materias que en su conjunto normativo pues tiene una regulación o aplicación concreto, determinado, especial, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ¿qué ocurre en España? Pues en España lo que ocurre es que el Código Civil nos dice en el artículo 4, párrafo tercero, que nos tenemos que estudiar de memoria, que las disposiciones del Código se aplicarán de forma supletoria en las materias regidas por otras leyes. Es decir, el Código Civil nos está diciendo que es una ley general y que por tanto es supletoria de último grado respecto a una ley, a cualquier ley especial. Es supletorio, ¿en dónde? Pues en todas las materias, en el derecho privado, en la ley de justicia criminal, administrativo civil, la ley de civil, bueno, pues la superioridad más amplia, está también en la Constitución española, pero no en toda, sino especialmente se está refiriendo al título octavo, ordenación territorial, donde nos dice que, donde nos va diferenciando cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias del Estado, 148 y 149 de la Constitución. Esto también lo tenéis esto lo expliqué muchas veces ya, podéis verlo también en otros vídeos, de cómo el artículo 148 nos dice las primeras competencias que podían asumir las comunidades autónomas y luego tras 5 años podían ampliarla en este espacio. ¿Hasta dónde pueden ampliar?
pues hasta el marco, aquí tienes el marco, que establece el 149. ¿Qué es el marco que establece el 149? Pues establece 32 materias que son exclusivas del Estado. Y así es como quedan la distribución de competencias en España a favor de las comunidades autónomas, pues se queda el Estado. ¿Y con esto es suficiente? No, el artículo 150 dice que algunas de estas competencias exclusivas se podrán, que el Congreso podrá, a propuesta del Gobierno, pues decir, mire usted, esta competencia una de estas competencias, el 149, la va a ejercer una comunidad autónoma dentro de su territorio, la va a ejercer la comunidad autónoma y va a hacer esa transferencia de la ejecución de esa competencia. No es que la ceda, porque es exclusiva del Estado, sino que cede el ejercicio de la misma dentro de unas circunstancias que se establezcan. Bueno, eso os quería comentar. Tenéis también por ahí. Hay otros ejemplos de... Sí, tenéis más ejemplos por ahí. De cuestiones que son subsidiarias o especiales. Pues sí, también. ¿Se aplica el derecho civil de forma subsidiaria? Sí. ¿Hay derecho especial en otros ámbitos? Pues sí, en el contrato administrativo es de carácter público, el mercantil es privado, pero el laboral es un poco más mixto. ¿Vale? Se considera derecho especial un ámbito, un campo concreto, determinado, especial. ¿Vale? Luego también tenéis la diferencia entre derecho común, derecho particular, pues el común pues es el que se aplica a todo el Estado y el particular el que se concreta en una parte territorial. En España pues hay una especial proyección, común y particular, acaba siendo una distinción territorial. Pero bueno, siempre se piensa pues, que especial es el que se aplica en los territorios y común se aplica a todas las comunidades autónomas. Hay disposiciones adicionales en la Constitución que nos dicen que pues eso, la actualización general del régimen foral se llevará a cabo dentro de ese marco que habéis visto y los estatutos de autonomía. Y los derechos civiles, pues, que son distintos, pues están relacionados con los del derecho foral. Uno de los orígenes históricos del reconocimiento legislativo es los decretos de nueva planta, que supuso la abolición de muchos derechos, entre ellos el del Reino de Aragón, y aunque se respetan ciertas peculiaridades de los territorios. Hay un reconocimiento de la normativa en las compilaciones de Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia y Aragón y Navarra, y bueno, pues un prototipo de hecho particular frente al común del Código Civil. El común sería el Código Civil y el particular, pues estos derechos forales, que son civiles. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la Constitución tiene una especial sensibilidad histórica y respetando la pluralidad. ¿Cómo? Pues haciendo esa división competencial en que el Estado se reserva unas competencias, 149, y las comunidades autónomas la suya. ¿Vale? En materia de derechos civiles, pues donde existan esos, pues también se van a respetar. Los derechos forales suelen ser considerados como una manifestación del ius singulare y no como un privilegio. Preguntas. Razón que justifica la existencia no es su contenido o especialidad, sino su explicación histórica en razón a la vigencia territorial. Eso que decíamos. No tenéis que confundir este derecho foral, esta norma especial, con el derecho autonómico, que es absolutamente distinto al derecho foral. ¿Por qué? Porque el derecho autonómico es el derivado del Estatuto de Autonomía y no es civil, o no solo es civil, es administrativo, puede ser social en algunos momentos, pero es distinto, es el derivado del
Estatuto de Autonomía. El derecho autonómico responde a los contenidos del derecho administrativo y el derecho foral a materias de instituciones de derecho civil. Importante distinción de ETS. El derecho autonómico responde a contenidos de derecho administrativo y el foral al civil. Perdón. El derecho escrito y el derecho consuetudinario. El derecho pues, se puede confiar como un todo orgánico, de acuerdo con la denominada pirámide legislativa. Las leyes orgánicas son las que aprueban el poder legislativo a través de las Cortes, que por su importancia requieren una mayoría cualificada, que estamos hablando de España, obviamente, ¿no? Artículo 81, tenéis las leyes orgánicas, y luego tenéis las leyes ordinarias, que son, por mayoría simple, pues las demás, ¿no? Y luego están los decretos, las órdenes ministeriales. Su vigencia, pregunta de test, importante. Las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación. ¿Dónde? En el Boletín Oficial del Estado. Salvo si en ellas no se dispone otra cosa. ¿Entendéis? Las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial. Recordad esto porque es de test. 20 días, salvo que digan otra cosa. Frente a esta manifestación del derecho escrito, el ordenamiento jurídico tiene también un derecho no escrito, que se denomina derecho consuetudinario. Esta forma de expresarse el derecho se encuentra tanto en los sistemas jurídicos de derecho continental cerrado como en los del sistema del common law abierto. Y esta pregunta cayó en 2022. ¿Por qué? Porque es muy importante. El derecho consuetudinario, es decir, aquel que se va consolidando con la costumbre, este está tanto en los sistemas abiertos como en los cerrados, en los dos. Es el común denominador de los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, el derecho consuetudinario, el derecho de la costumbre. ¿Por qué? Porque independientemente del destino abierto o cerrado que los hombres le hayan dado a su derecho, es como este derecho consuetudinario nace de la convivencia social, pues es así, nace la convivencia social. Conforma un conjunto orgánico. Se trata de normas expresadas, pues todo test, por supuesto. Se trata de normas expresadas en la costumbre. Y para que se puedan aplicar, tiene que tener una serie de características, que son una conciencia de obligatoriedad, es decir, que yo considere que tengo que hacerlo obligatoriamente, porque es la costumbre del lugar, es lo que transforma una mera costumbre social en una auténtica norma jurídica, el que haya una conciencia de que es obligatorio. El derecho consuetudinario surge de forma espontánea. No se crea, surge de forma espontánea. Su protagonista es el creador, su protagonista creador, ¿qué es? Por la sociedad. La sociedad pudo tener la costumbre de quitarse el sombrero para entrar a una iglesia o a un recinto por respeto, y esa costumbre pues llegó a un punto que todo el mundo pensaba que era algo obligatorio y todo el mundo se quitaba el sombrero al entrar a un edificio, ¿no? Y al final pues se consideró una auténtica norma jurídica el hecho de quitarse, y porque todo el mundo pensaba que era obligatorio, ¿vale? Es un ejemplo sencillo, ¿no? Hay muchos más en cada lugar. Pues bien, a diferencia del derecho legislado, cuya fuente de producción es el normativo, es el Estado, ¿vale? El creador en la fuente de producción del derecho consuetudinario es el conjunto social. Pregunta de test. La fuente de producción es el conjunto social. Test.
y test y más test. Todos estos detalles son test. Bueno, pues quedaros, ya vimos un poco de los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, así que quedaros con esto que ya lo volvimos a poner también porque cayó, era importante, ¿vale? ¿Y qué más cosas importantes hay en este tema que tenéis que tener claras? Pues, bueno, pues todo lo que tenéis en rojo, que ha caído otros años, lo que está subrayado, lo que podáis es importante, la distinción entre derecho público y derecho privado, súper importante. ¿Qué más? Podéis, algunos puntos de desarrollo que pueden caer. Y también que tengáis muy claro, pues eso, unidad, coherencia y plenitud. Esto insistiremos más, pero es muy importante que entendáis la coherencia que va a evitar las contradicciones, asociar coherencia con contradicciones y coherencia, y plenitud, que es la que nos va a servir para aplicar de forma analógica o extensiva y colmar las lagunas que puedan surgir en el derecho, que nos va a permitir tener un ordenamiento unitario, esta unidad, y pues bueno, con la jerarquía y la unidad, pues vamos a conseguir ese objetivo de seguridad jurídica. ¿Y qué más deciros? Pues que tenéis también test para hacer los test muchas veces, ¿vale? Que va muy bien. Tenéis los test para hacerlos. Hacer los test 40 veces, ponen. Hacer los test 40 veces, efectivamente, hay que hacerlos muchas veces, de todos los años. Es verdad que el libro va cambiando, pero bueno, siempre algo aprenderemos, aunque no esté en el libro de esta edición. También haciendo test, ¿no? Y también tenéis los test, en el caso de este tema, resueltos, porque es un tema de otros años, porque lo han cortado, lo han cambiado un poco, pero tenéis también con las respuestas de otros años. Así que mucho ánimo, que ya vamos por el tema 2 de la segunda vuelta. Así que nos vemos pronto. En el siguiente vídeo a ver si me he recuperado de este cuestión. Gracias por estar ahí una vez más. Nos vemos en la próxima clase. Chao, adiós, adiós, adiós. Nos vemos.